genios del Machine Learning hace bastante tiempo. Listo. Entonces, vean que ese señor se propuso dos de los métodos, sobre todo en Random Forest, que es uno de los bien, pues, de los más utilizados. Listo, o tuvo pues su época. Entonces, cuando vamos a los métodos de ensamblaje utilizando el bagging, entonces ese es el primer problema. Tenemos árboles de decisión y ya sabemos que son inestables. Ese es un problema. Y segundo, no predicen muy bien. Y el bagging tiene ese nombre viene de algún lado, ¿cierto? Entonces, como les digo, Breiman en el 96 dijo que ese bagging se llama así porque es bootstrap. Entonces, la primera B del bagging es por bootstrap. Vamos a ver qué significa eso. Aggregating, que es la agregación. Entonces vamos a agregar, es un método de agregación precisamente, sumar es una agregación, pero vamos a ver por qué esta palabra bootstrap. Entonces él le puso así a su algoritmo, bagging, bootstrap agregado. ¿Listo? Y como digo, fue introducido, propuesto para reducir la varianza de un predictor, ¿verdad? Porque recuerden que hay que minimizar el error de predicción. Entonces este método se enfocó en atacar la varianza a costa del sesgo. Pues puede que haya sesgo, puede que no, pero su filosofía es atacar la varianza. Entonces, como les menciono ahí en la diapositiva, es uno de los métodos más sencillos, más simple de entender, y vamos a ver que es muy facilito. Los pasos que conforman ese algoritmo son muy facilitos. Entonces, ¿cómo es la forma funcional del bagging? Miren que el ensamblaje es así general. Y por ahora vamos a utilizar cada uno de estos, vamos a hacer uso de árboles de decisión. No tiene que ser exclusivamente árboles de decisión, pero lo usual es que sí. Esto es la práctica de los investigadores. ¿Por qué? Pues porque ya vimos todas esas ventajas que tienen los árboles de decisión, entonces pues sigamos aprovechando esas ventajas. Puede que individualmente sea inestable, puede que individualmente obviamente no vaya a ser muy bueno clasificando o haciendo regresión en términos predictivos, pero una vez que combinamos varios de esos árboles, sí lo hace muy bien. Listo, o sea, ya tenemos un método que es fuerte. Entonces, el bagging, ¿qué va a hacer? Vamos a reemplazar ese ponderador, ese alfa sub m, lo vamos a reemplazar por algo. Listo. ¿Cuál fue la idea de Breiman? Pues el alfa m lo reemplazo por 1 sobre m. ¿Qué significa eso? Si yo tengo m métodos o m predicciones obtenidas por árboles de decisión, pues entonces lo que está haciendo es que a cada árbol o a cada predicción de este árbol le está dando el mismo peso, que es 1 sobre m. ¿Listo? Entonces, si tengo m elementos, pues ¿cuánto sería? Si yo le voy a dar el mismo peso a todos, pues tiene que ser 1 dividido el total. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 árboles, entonces ¿cuánto le estoy dando de peso al primer árbol? 1/2. Y al otro, pues la otra mitad, el otro 1/2. Si tengo 3, 1/3, 1/3 y 1/3. Si tengo 4, 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. Y así sucesivamente. Entonces, esa fue como la salida más fácil que tuvo Breiman. Dijo, bueno, no me preocupo mucho y simplemente yo propongo que cada predicción, independientemente de que sea lo haga mejor uno que otro, como mencionamos ahora ante la pregunta que me hicieron, pues uno diría, démosle más peso al que mejor, aquellos que mejor lo hacen, y quitémosle peso a aquellos que lo hacen más mal. Pero Breiman no pensó en eso, él dijo, yo le voy a dar el mismo peso a todos, independientemente si lo hace medianamente bien o lo hace medianamente mal. Lo cual, digamos, en teoría no tiene como mucho sentido, pero en su momento lo propuso de esa manera, listo. Entonces, ojo, la fórmula de ensamblaje, que en general se escribe así, Breiman la simplificó reemplazando el alfa sub m por 1 sobre m. Listo, dándole el mismo peso a cada una de esas predicciones. Ahora, ¿eso qué es? Si uno mira eso, uno dice, ¿eso es un promedio o no? Uno que es un promedio, sume los elementos y divida sobre el total de elementos. ¿De acuerdo? O sea que está promediando las predicciones, ¿o no? O sea, el método bagging es que sumar todas las predicciones que uno haga, por ejemplo, con árboles de decisión, y divida sobre el total de árboles que usted hizo, que es un M. ¿Listo? Y eso no es otra cosa que un promedio de las predicciones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hizo ese promedio? ¿O por qué Breiman lo hizo de esa manera? Entonces, antes de llegar allá, les voy a mostrar lo siguiente. Más bien como para no saltar, ahí lo tengo pues en las diapositivas de manera escrita un poco pesada, pero esa es la manera usual. Dejo de compartir acá, les voy a compartir la diapositiva.
vamos a tirar un poquito de estadística para convencerlos de por qué Breiman hizo eso. Entonces, ya sabemos que en el bagging lo que hizo este autor fue que cada alfa sub m lo reemplaza por 1 dividido m. Al hacer eso, pues el método F-gorro de ensamblaje evaluado en X, pues se convierte en lo que llama el F-gorro bag de bagging. Es como la manera para abreviarlo, bagging evaluado en X, y no es otra cosa pues que la suma de 1 sobre m de la predicción de cada uno de esos métodos que tenemos, desde m igual 1 hasta m mayúscula. Listo. Y pues obviamente miren que esto que está acá es una constante, entonces sale de la sumatoria y obviamente me queda 1 sobre m de la sumatoria de los m elementos o las m predicciones que yo tengo, f sub m gorro x. Listo. Entonces eso es lo primero que tenemos. Eso fue lo que hizo Breiman con el método bagging. Y esto, si quieren véanlo así, eso no es otra cosa que un promedio. Esto me quedó mal. Promedio. Listo. ¿Ya? Es una media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar un poquito de estadística. Supongamos que cada uno de esos árboles FM tiene valor esperado FM. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que esto es insesgado. Recuerden qué es el sesgo. Llamamos el bias. El bias de F gorro no es otra cosa que la diferencia entre el valor esperado de F gorro menos lo que yo quiero obtener, ¿cierto? Recuerden que este FM se me va, borremos aquí, se borra. Listo. Recuerden que cada arbolito, su objetivo es aproximarse a la función teórica, que es F gorro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quito el M. Entonces, si yo asumo que el valor esperado de las predicciones de cada árbol son iguales pues, a las predicciones que me va a dar teóricamente el modelo, o sea, lo que realmente sucede, pues entonces uno dice, pues, si estas dos cosas son iguales, pues esto es igual a 0, y por lo tanto uno dice que eso es insesgado. ¿Listo? Entonces vamos muestra de F1, F2 y así sucesivamente hasta Fm mayúscula, que es una muestra que vamos a asumir que distribuyen idénticamente e independientemente. Es una muestra I de, digamos, cada uno, esto es un elemento aleatorio, ¿cierto? Esto es una muestra aleatoria. Listo, que estamos asumiendo que su ADN es ID. Listo, todos tienen el mismo ADN en términos primeros de que el valor esperado de F, en este caso, bueno, todos estos son gorritos, ¿cierto? Que F gorro sub M es igual a F. ¿Listo? Todos comparten la misma media, por eso decimos que todos son idénticamente. Y segundo, pues también hay una varianza, la varianza de F gorro M, también vamos a suponer que es, digamos, los sigma 2. ¿Listo? Es la varianza. Entonces, miren que todo, y esto es para todo M, no importa cuál elemento, el 1, el 2 o el 3, todos tienen o comparten la misma media y todos comparten la misma varianza. Y adicionalmente, al decir que son independientes, pues lo que estoy diciendo es que la covarianza entre Fm y cualquier otro F, no sé, Fk, cualquier pareja de ellos, gorrito, es igual a 0 para todo M diferente de K. Entonces, todo esto que está aquí en notación lo está resumiendo estas tres ecuaciones. Entonces, las dos primeras es para decir que son idénticos y la última, pues para decir que son independientes. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a pegarnos de esas propiedades para mostrar que esa bagging, el F gorro back, que no es otra cosa que 1 sobre m de la suma de m igual 1 hasta m mayúscula de cada uno de los fm gorro. Voy a quitar las x pues porque eso no me, para simplificar más y tener espacio aquí en la pizarra. ¿Listo? Entonces este es el bagging. Entonces vamos a sacarle el valor esperado al bagging, a esa fórmula, al bagging. Entonces uno aplica matemáticas y estadística, pues listo. El valor esperado de una suma, ¿qué es? Bueno, primero recuerden que esto es una constante que multiplica a esa suma. Entonces es 1 sobre m, la constante no afecta, sale por el valor esperado de la sumatoria de m igual 1 hasta m mayúscula. ¿De quién? Pues de cada uno de estos f por m. Listo, eso es por propiedades del valor esperado. Lo que estoy diciendo es que el valor esperado de una constante por una suma de variables aleatorias, que son estas que están acá, no es otra cosa que la constante multiplicando el valor esperado de esa suma. Y segundo, el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Es otra propiedad del valor esperado. Entonces, esto es 1 hasta m del valor esperado de f gorro sub m. Listo, por propiedades. Ahora, ya sabemos qué es el valor esperado de cada uno de esos f gorro m. Ya dijimos anteriormente que hicimos un supuesto, que son idénticamente distribuidos. Entonces, todos comparten la misma media. Y la misma media es f. ¿Sí o no? Porque dijimos que cada uno de estos individualmente es igual a f. ¿De acuerdo? Y que es y ya esta es una constante. Recuerden que f es no es una variable aleatoria. F ya es constante. Esta es una constante. Eso es dado. Esto ya no es aleatorio. Entonces, al no ser aleatorio, pues, ¿qué es la suma de una constante m veces? Pues es mb, esto va a ser 1 sobre m, multiplicado los términos de la suma, que son m, que está acá, f. Y se cancela esta f y me queda como resultado final que eso es igual a f. Moraleja del asunto, que voy a borrar. ¿Alguien está escribiendo ahí para borrar o espera un momentico? Borro. Sí, bueno. Sí, puedes borrar. Listo, entonces voy a borrar. Entonces, moraleja, ¿qué encontramos como primer resultado? Que el valor esperado de la predicción por el método bagging, que todavía no he dicho cómo se hace, ¿cierto? Por ahora estoy mostrando la propiedad para justificar por qué es importante, es igual a f. En otras palabras, el bagging es insesgado. Entonces, no hay que preocuparse por el sesgo, precisamente porque es insesgado. Entonces, lo que decíamos ahorita, yo tenía una formulita que era el error del f, y eso es igual al sesgo al cuadrado del f gorro más la varianza de f gorro. Como es insesgado, ¿eso qué significa? Pues que este sesgo es igual a 0. ¿Sí o no? O sea que finalmente eso es la varianza de f gorro. Por eso es que el bagging, y también no va a ser el random forest, van a atacar o van a proponer un método para disminuir la varianza, porque al disminuir la varianza, si este baja, pues el error baja y todos contentos. ¿Sí o no? No hay que preocuparse por el sesgo, porque ya hemos probado que no hay sesgo, es insesgado. Listo, entonces esa fue la primera conclusión y la ventaja que tuvo Breimann. Ahora vamos a calcular la varianza. Vamos a ver cuál es la varianza. Entonces voy a borrar acá y vamos a calcular la varianza de el bagging, o sea, f gorro. Aquí está el bagging. Y eso no es otra cosa que la varianza de la formulita que ya tenemos, que recuerden es 1 sobre m de la sumatoria. Y eso por propiedades, si quieren las voy, más bien voy a borrar todo aquí, lo voy a escribir más pequeñito, a ver si me da, para que lo veamos bien claro.
pues tengo la varianza de el F gorro baggy. Y eso no es otra cosa que la varianza de 1 sobre, perdón, 1 sobre M de la suma, voy a ponerlo así, M solito, de F gorro M. Listo, así resumidito. ¿Y eso qué es? La varianza de una constante por una suma es la constante, pero al cuadrado. Entonces, ojo con ese 2. ¿De acuerdo? Ahorita en el valor esperado era el valor esperado de una constante por una variable aleatoria, que era la suma de esas predicciones, era la constante por el valor esperado de la suma. Aquí ya es la varianza de una constante por esa variable aleatoria, que es la suma, es la constante al cuadrado, por eso 1 sobre m a la 2, por la varianza de la sumatoria de los m elementos, fm gorro. ¿Listo? Estamos. Eso por propiedades de la varianza. Y segundo, pues esto sería 1 sobre m cuadrado. ¿Y qué es la varianza de una suma? Entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Eso va a ser, permítame, voy a borrar mejor porque esa fórmula es un poquito más grande. Voy a borrar esta parte. Borremos todo esto. La fórmula continúa un poquito antes. Digamos que esto es igual. Ay, deshacer. Voy a ponerlo más delgado. Esto y este es este. Entonces, eso va a ser igual. Esto continúa aquí. A 1 sobre m cuadrado de que multiplica a la varianza de una suma se define como la sumatoria de las varianzas de F gorro M más 2 veces la sumatoria de las covarianzas entre cualquier parejita de árboles M gorro, pongan aquí FK gorro, para todo M diferente de K. Listo. ¿Por qué 2? ¿El 2 por qué sale? Porque la covarianza de FM con FK es lo mismo que la covarianza de FK con FM. Entonces tenemos 2 covarianzas. Listo. Entonces la suma pues son 2 veces la misma covarianza. ¿De acuerdo? Y eso todo es para los elementos diferentes, porque esta parte que está aquí es para todos los M individuales. ¿Listo? O sea, para M igual a K, por llamarlo así. ¿Listo? Entonces, recordemos que hicimos un supuesto. La covarianza entre cualquier parejita de predicciones es 0 porque son independientes. Entonces, estas covarianzas todas son 0. O sea que la fórmula se me simplificó un montón. Esto es 1 sobre m cuadrado de la sumatoria de m varianzas de F gorro. M. Entonces, ojo, que mucha gente en estadística directamente dice, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Eso es cierto si esas variables son independientes, porque al ser independientes implica que esto es igual a 0. Pero si no hay independencia, yo no me puedo brincar este término que acabé de borrar acá. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora asumamos independencia. Y al sumar eso, pues ya lo tengo todo. Pues ya esto es 1 sobre m cuadrado y esta es la suma de m elementos. ¿Y cómo es la varianza de cada uno de esos árboles o de cada uno de esos elementos? Ya dijimos que eran idénticos, distribuyen de manera idéntica con la misma varianza. Entonces es sigma cuadrado. Y eso me está diciendo que esto es 1 sobre m2 y la suma de una constante, porque esto que está aquí es una constante, m veces, pues es m veces la constante sigma 2. Y se me cancela esta m de acá con una de estas que yo tengo aquí y me queda como resultado final que esto es sigma 2 dividido m.
Listo. Entonces, moraleja de todo lo que acabé de escribir. El valor esperado no es otra cosa que la varianza, y la varianza medio sigma 2 sobre m, ¿cierto? Estas dos cosas son iguales porque ya sabemos que este es igual a este y el sesgo es 0, porque es insesgado. ¿Quedó claro? Ahora, miren por qué decimos que el bagging ataca la varianza, o sea, busca reducir la varianza. Miren qué pasa con esa varianza que tenemos acá. Eso, si yo la quiero disminuir, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que está en el numerador, eso es constante, eso es sigma 2, esa es la varianza que tiene cada una de las predicciones, ¿cierto? Pero miren la m que está dividiendo. Si m, que son el número de términos que están en la suma del bagging, crece, o sea, tiende a infinito, o sea, esto va hacia dónde. Si m tiende a infinito, ¿hacia dónde va esa varianza? Hacia 0. ¿Sí o no? Porque está dividiendo. Entonces, cada vez que el m vaya aumentando, ya no es 1, ya son 2. Ya no es 2, ya son 3. Ya no son 3, son 4, 5, 6, 20, 30, 50, 100, 500. Pues obviamente todo este término que está acá, que no es otra cosa que la varianza, o en otras palabras, el error de predicción porque no hay sesgo, es insesgado, eso tiende a 0. Entonces alguien va a decir, ah, no, profe, muy sencillo. Entonces, según el gráfico que usted tenía, que aquí tiene M, y aquí tenía el error de un árbol, el error de otro, el error de otro, el error de otro, pues ya simplemente ponga un M muy grande y ese M va a tender para 0. Listo. Entonces, moraleja del asunto, pues simplemente M tiende a infinito. Póngale 500, póngale 1000, 2 millones, yo qué sé, ya garantizo que la predicción del bagging va hacia 0. Ahora, eso es un problema, porque alguien diría, no, pues entonces para eso no hay que ser el experto en Machine Learning. Pues simplemente coja y haga muchas predicciones con muchos árboles y ya la sumatoria o el promedio de esas predicciones de todo ese montón de árboles, el error es 0. O sea, yo puedo garantizar por esa propiedad matemática que estoy mostrando aquí que el error va a tender a 0 simplemente con la estrategia de entrene muchos árboles, haga las predicciones con base en todos esos árboles y súmelos o promedielos. Listo. Pero Eso genera un problema. eso, eso no fue cuando dijo que eran independientes. Exacto. Primero, ahí estamos asumiendo que son independientes. Esa es una primera crítica. Y la segunda es que eso va a hacer que uno sobreentrene el algoritmo. ¿De acuerdo? O sea que, moraleja, borremos todo esto acá. Esta sumatoria, aquí 1 sobre m, y aquí el f gorroso m de x, como esto va de m igual 1 hasta m mayúscula, este término que yo tengo acá va a ser el hiperparámetro del bagging. Listo. No podemos pecar, primero, con que m sea muy pequeño, porque obviamente va a tener errores de predicción muy grandes, pero tampoco puedo irme al otro extremo de que esa m sea muy grande. El error yo sé que va a ser muy pequeño, pero corro con el costo del sobreentrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, resumámoslo así. Borro acá. Si m es pequeño, pues obviamente las predicciones van a ser malas, ¿cierto? Esto puede ser todavía muy débil, weak. Pero si m tiende a ser muy grande,
el error es fuerte, ¿cierto? O sea, implícitamente voy a decir, uy, no, tengo un error muy bueno, pero ojo que eso va a llevar a lo que se llama el overfitting. El overfitting. Entonces vuelve y juega. Ni tan grande que queme el santo en términos de overfitting, pero tampoco tan pequeño, pues que no haga buenas predicciones. Por eso que está acá, ese gráfico que he puesto varias veces, listo, yo sé que por ahí se vuelve cero, pues si sigo, sigue tiende para cero y así sucesivamente, pues yo necesito un M gorro yo estoy asumiendo que son cero para cualquier parejita de árboles allá en la suma del Baggy. Listo, eso es un supuesto muy fuerte, esto es un supuesto. Y eso no necesariamente se cumple. En la vida real, realmente, esto es diferente. O sea, ya deja de ser supuesto. Listo. Este problema lo va a atacar el Random Forest. Entonces, si quieren, para que resumamos, no está en la nota de clase, pues sí está, pero no así como lo estoy escribiendo. El bagging, el F gorro del bagging asume que la covarianza entre esas dos predicciones es cero. Mientras que el F gorro del Random Forest, que más adelante lo vamos a ver, asume que esa covarianza es diferente de cero. Listo. Entonces vean que el Random Forest incluye el bagging solamente cuando uno asume que las covarianzas entre cualquier pareja de predicciones es exactamente cero. Listo. Entonces, por ahora estamos atacando esto primero, para entender el problema. Y segundo, pues obviamente ya nos vamos a ir a un mundo más real, donde ya no vamos a asumir que las covarianzas sean cero. Listo, ¿quedó claro? Entonces, de la clase de hoy... Sí. ¿El problema del overthinking es más que todo simplemente por la limitación a nivel de cómputo o hay algo más? Pues lo que te entendí fue que... no, recuerda qué pasa, que en el overfitting, bueno, hay muchas maneras de explicarlo, Sí, pero en el overfitting vos tenés por acá un error de entrenamiento, estos son errores, aquí está el de training, ¿ya? Por acá está el de test, ¿ya? Eso es lo que normalmente debería suceder, pero a veces cuando hay sobreentrenamiento lo que está haciendo es que el algoritmo, en este caso, por ejemplo, el F de bagging, se aprende o se memoriza los datos. ¿Listo? Entonces ya empieza a pasar, que esta gráfica no es cierta, sino que empieza a pasar al revés. Esta empieza a subir. ¿Listo? Y termina pasando, borro aquí, que el de entrenamiento va por acá, el de train va por acá y el de test va por debajo. Y uno dice, uy, ¿esto cómo fue posible? Ah, pues claro, el método suyo se aprendió los datos. Es como usted coger un computador y darle información sobre las jugadas de ajedrez. Pero si usted entrena mucho o se le va la mano en términos de los parámetros de complejidad de ese algoritmo, el algoritmo termina aprendiéndose de memoria todas las posibles jugadas. O sea, siempre le va a ganar a un ser humano. Listo, eso es lo que uno dice cuando que el algoritmo se aprende los datos, porque se los aprende tanto que cuando le llegue un dato nuevo, como ya está aprendido, pues entonces esa diferencia entre el de entrenamiento y test, generalmente sucede que el de entrenamiento supera al de test o por lo menos es muy parecido. Listo, pero en general pasaría esto que está acá, ¿de acuerdo? Y ese problema va a suceder en el caso del bagging, pues cuando m tiende a infinito. ¿De acuerdo? Porque este error de prueba, pues ya sabemos que ese error de prueba va a tender a cero y a cero y a cero, pero puede que el de tren
siga todavía un poquito más arriba. Entonces, esas diferencias, eso lo entendemos nosotros como el sobreajuste. Hay más maneras de explicarlo, pero digamos que es una manera un poco más sencilla, utilizando gráficos y diciendo pues el ejemplito del juego de ajedrez, que el algoritmo se aprende los datos, entonces usted nunca se va a equivocar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el error de predicción ya tendió a cero, porque cuando m tiende a infinito, pues el error tiende a cero. Y eso ya uno lo puede interpretar, ojo, que puede ser overfitting lo que usted está cometiendo. ¿Listo? Entonces, como yo siempre he dicho, ni tanto que queme el santo, quemar el santo es caer en el problema del sobreentrenamiento, del overfitting, pero tampoco tan pequeño que termine haciendo las cosas muy mal. Listo, no, hay que evitar que el algoritmo se aprenda los datos de memoria, pero tampoco hay que caer en el error de que el algoritmo no pueda hacer absolutamente nada porque se va a equivocar en todo. ¿De acuerdo? Profe, Ok, gracias. profe, pero ahí no, en esa curva la que tiende a cero no es la de train, y la de test es la que no se sabe porque son los datos nuevos. No, porque mira que acabamos de decir lo siguiente, nosotros tenemos el error de predicción de f del bagging que evaluado en X, y este realmente es el X nuevo, new. ¿Listo? Entonces esto que está acá son predicciones. Esto es predicción. Y recordemos que el error de predicción es el que nosotros necesitamos atacar, ¿ya? Porque ese es el objetivo del Machine Learning. ¿Listo? Una cosa es cómo se comporta su algoritmo en los datos de entrenamiento. Eso es lo que llamamos el ajuste. ¿Listo? Eso es lo que me permite a mí que el F gorro sea muy similar al F en algún sentido. Pero una vez que yo lo generalizo a datos nuevos, por eso se llama error de generalización, porque estoy haciendo predicciones de observaciones futuras, entonces vea que yo tengo dos errores. Entonces, puede que yo esté entrenando muy bien, cumpliendo en los datos de entrenamiento que esto cumpla, pero una vez que lo evalúo en datos nuevos, puede que esto ya sea muy grande y ya esto termina siendo malo. Entonces, este es el que realmente nosotros necesitamos atacar. Obviamente hay que cumplir este, pero necesitamos atacar este. Profe, pero por eso, entonces el que tendería a cero es el de train, no el de test no tendería a cero, Sí, tendería a otro valor. no, es el de test, es este, porque mira que el que acabamos de calcular fue este, F gorro, back, evaluado en X, nuevo. Entonces ese es el de pruebas, ese es el de, no es el de entrenamiento. Listo, ese es de entrenamiento, si hubiera puesto aquí train, pero estos son nuevos. Listo, y ya mostramos que esta fórmula era 1 sobre m de sigma 2. Y eso va a tender a 0 cuando m tiende a infinito. Listo. Obviamente, si uno evalúa también esto en los de entrenamiento, también va para 0 los dos. ¿De acuerdo? Pero el que nosotros necesitamos atacar es este señor. Este es el del objetivo nuestro. Listo. Por eso el algoritmo lo propusieron para reducir varianza, porque este que está aquí es la varianza. Pero la varianza con datos nuevos. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. Listo. También en los de entrenamiento se puede cumplir. Entonces, ojo que nosotros tenemos que calcular dos. Hay gente que llega y calcula el error de train. Eso está bien, pero no se satisfaga con ese, porque recuerden que este tiende a estar por debajo de el que realmente nos interesa a nosotros, que es el error de test. Listo, este es el error de train. Listo. Pero cuando estas dos curvas, esta coge para arriba y esta coge para abajo, que es lo que estamos viendo nosotros cuando m tiende a infinito, o las dos se parecen mucho, o sea, las dos se parecen mucho, ahí eso es una alerta del overfitting. ¿Listo? Eso es una advertencia. Ojo que usted puede estar cometiendo el sobreajuste. Y en este caso lo vamos a sobreajustar, porque claro, ese error va para 0 cuando m tiende a infinito. Entonces uno dice, ojo con esto, porque eso lo va a engañar a usted. Porque eso es lo que va a decir, no, meta M, no me importa si las predicciones son buenas o malas, meta bastantes predicciones que ya tengo garantizado desde el punto de vista matemático que ese error va a ser casi 0. ¿Listo? Entonces ahí no hay como ciencia de datos realmente, la ciencia fue meta M y eso no tiene tanto sentido. ¿Listo? Entonces ahora, esas son las propiedades. Entonces ahí justifiqué, primero, por qué hay que combinar predicciones. O sea, la unión Santi, hace la fuerza. Santi, una Sí. preguntita. Ajá. Digamos que los datos no son muy buenos
y que entonces cuando calculemos esto nos da débil, y cuando lo vamos a calcular es débil, es débil, es débil, es débil. El boosting de todas maneras lo vuelve fuerte. El bagging, no. El bagging, perdón. En eso tienes razón. Ojo, que todo algoritmo, independiente si es árboles de decisión, bagging, boosting, redes neuronales, todo depende de la calidad de los datos. O sea, en otras palabras, como decimos nosotros, los algoritmos están diseñados, pero no hacen milagros. Todo depende de cómo sea la calidad de esa información. Listo. Por eso es que hay veces que hay que hacer todo ese fase de preprocesamiento para poder tener una base de datos con buena calidad, y en ese sentido uno esperaría que independiente del algoritmo que usted esté utilizando, pues haga las cosas relativamente bien. Que haya un algoritmo supere al otro es otra cosa. Listo, pero estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No podemos tampoco caer en ese error de que entonces, si los datos son basura, por llamarlo así, yo tengo garantizado que el bagging siempre me va a ofrecer un error de predicción casi cero o tender a cero. Puede que se lo haga, pero no necesariamente. Primero, porque está cometiendo sobreajuste, y segundo, por la calidad de los datos. Listo, a veces uno puede tener datos no muy buenos, porque digamos que eso fue lo que les pasaron, así lo registraron, y uno va y arma o construye un bagging, y por más M que le ponga, él no va a hacer milagros tampoco. Listo, estamos. Ese es el concepto que mencionan por ahí de garbage in, garbage out. Que si la entrada es basura, la salida también va a ser... Exactamente. Totalmente de acuerdo. O puede que la salida sea buena, pero no lo que le está diciendo, ojo, no se deje engañar, que eso tan bueno no es cierto, eso lo está engañando usted. Y eso es el problema del overfitting, que usted se va feliz para la casa diciendo, no, mi algoritmo predice casi perfectamente, y es porque no, señor, usted está cometiendo sobreajuste. Vaya, calibre mejor su modelo y verá que no necesariamente eso tan bueno es cierto. Y por el otro lado son los datos. Cuando uno empieza a entrenar algo muy sencillo y los resultados no son muy buenos, y vaya y devuélvase y entrene y vuelva y entrene y prediga y entrene y así, y uno se va dando cuenta que no es que no tengo mal, los datos no son de tan buena calidad. Entonces uno no puede esperar que los algoritmos, por descrestantes que sean, llámenlos deep learning o boosting o random forest, hagan milagros. Listo. Bueno, debo compartir aquí. Otra preguntita, Santi, disculpa. No, tranquilo, para eso es que es esto. Listo. Digamos que yo tengo, por ejemplo, lo que entrenamos nosotros el lunes, ¿cierto? Que nos dio más o menos del 99%, pero digamos que nos hubiera dado el 90%. Eso se puede decir que es fuerte, ¿cierto? Eso es fuerte, sí. Sí, entonces... No habría necesidad de hacer bagging, porque si ya con un solo... Pero y si uno lo hiciera, que allá es donde va la pregunta, si uno lo hiciera, entonces... Lo mejora. Lo mejora un poco, pero sí sería necesario o no. Eso vamos a ver en las aplicaciones. Vamos a ver qué tan grande es esa mejora con respecto a un árbol que lo hace muy bien. Listo. Ahora, alguien va a decir, pero profe, primero, ese árbol de decisión, hemos dicho que generalmente no hacen buenas predicciones, pero vea que aplicando un solito arbolito y lo hizo casi perfecto. ¿Ya? Ahí es donde uno dice, no, esa base de datos es muy buena. Eso es lo que coloquialmente nosotros decimos en los libros, cuando le proponen bases de datos, eso le han molido todo lo que usted se imagine para obtener la base de datos más limpia, más transparente posible, que independiente del algoritmo que esté usted utilizando, los resultados van a ser muy buenos. Pero eso lo hacen es con fines más didácticos, para que uno vaya entrenando, aprendiendo la metodología. Pero de ahí, cuando ya uno pasa a datos de verdad más complicados, que tienen todas las inconsistencias del mundo, tales como datos atípicos o anomalías o outliers, datos perdidos o datos missing, tener variables que son mixtas en términos de que son muchas variables continuas, muchas variables discretas, unas son ordenadas, otras no.
variables que están sujetas a errores de medición, no sé, algún aparato falló y entonces esa medida no es la más transparente del mundo. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, miren que hablamos de 2 tipos de pruebas. La prueba pues super wow que tiene un error muy bajo de equivocación y una prueba preliminar que dice algo, pero no hay que creer 100% en ella porque vemos que hace a veces falsos positivos o al revés, correctos negativos. Entonces, todos ese tipo de características y de complejidades que tiene la base de datos, obviamente el algoritmo las va a heredar. Algunos algoritmos logran trabajar con algunas de esas inconsistencias. Por ejemplo, hay datos missing, no hay problema, el modelo o el algoritmo es capaz de trabajar con datos missing y no se va a ver afectado por la presencia de esos datos missing. Es lo que llaman un método robusto. ¿Listo? Pero hay otros métodos que no son capaces de trabajar con eso, entonces los resultados no espere que sean los mejores. Entonces miren que cada medida que nos vamos llenando de algoritmos en el kit de carretera, por llamarlo así, vamos viendo qué ventajas tienen unos, qué desventajas tienen otros, pero también qué cuidados hay que tener. ¿Listo? En términos de no caer en problemas de sobreajuste y no dejarnos engañar por esos, entre comillas, muy buenos resultados, o también saber que la calidad de los datos, o sea, digamos, como decimos nosotros, el analista de datos no puede hacer milagros, ¿de acuerdo? Un ejemplo, las redes neuronales, para que las redes neuronales trabajen muy bien y sobre todo con arquitecturas de aprendizaje profundo, necesitan muchos datos, porque esos modelos tienden a estar sobreparametrizados. Y hay que, así como la dimensión del problema va creciendo porque cada vez hay que tener más parámetros porque el modelo se va volviendo cada vez más profundo, pues el algoritmo me va pidiendo más datos. Entonces uno puede gastarse mucho tiempo haciendo la mejor red neuronal profunda, pero si tiene pocos datos, no espere que eso le vaya a obtener muy buenos resultados, porque el primer requisito del deep learning es que tenga bastantes y muchos datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a evaluar si sí se justifica gastar tanto tiempo en un algoritmo tan bueno, pero que no necesariamente cumple con condiciones mínimas en términos de datos para poder entrenarlo de manera adecuada. Y en ese sentido podríamos optar por otra metodología que pueda trabajar con menos cantidad de datos y pueda hacer las cosas relativamente bien. ¿De acuerdo? Listo, listo. Listo, entonces aquí tenemos ese bagging, ya lo definimos. Bueno, esto es qué haríamos si fuera regresión, pues ya sabemos, si fuera regresión, pues lo que hacemos es utilizar pérdidas de error cuadrático, error absoluto. Si fueran de clasificación, podemos utilizar la pérdida 0,1 y así sucesivamente. Entonces no le voy a gastar todavía tiempo a esto que más adelante lo vamos a utilizar. Ahora, bueno, esto que acabo de mostrar aquí es lo que acabé de escribir allá en la tablet, pero de manera un poquito más estricta en términos matemáticos. ¿De acuerdo? Así se escribiría, ahí lo que estamos diciendo, ya tenemos que cada árbol es idénticamente independiente, ya tiene esta media constante mu, ya sabemos entonces que es insesgado. Ya vimos la varianza, miren, la varianza está en el numerador dividido el m, ya sabemos que si m tiende a infinito, esto tiende a 0, y eso, ojo, que eso ve bajo el supuesto de independencia, mírenlo acá, la primera I es de independencia. Y ya, si los datos son dependientes, la fórmula se nos complica, porque miren que lo que teníamos antes en la demostración era todo esto que estoy señalando ahí, 1 sobre m cuadrado de la suma de las varianzas, más 2 veces las covarianzas. ¿Ya? Pero nosotros asumimos independencia, pues obviamente todas estas covarianzas que están acá se nos volvían 0 y la formulita pues era esta primera parte de aquí. Pero cuando hay dependencia, por eso lo pongo en rojo, ya esto no es 0 y vamos a ver más adelante, todavía no entrar en la demostración, esto ya se me complica mucho más. Listo, y eso es lo que va a atacar más adelante en Random Forest. Entonces cuando vamos en Random Forest vamos a retornar a esta fórmula y le vamos a sacar más jugo. ¿De acuerdo? Pero por ahora, como hemos asumido independencia, pues entonces seguimos con el bagging. Listo, vamos al algoritmo. ¿Qué vamos a hacer? Pues cómo funciona esto de sencillo. Primero, yo tengo mi base de datos, la base de datos completica, la original que tenemos. ¿Listo? Y voy a obtener a partir de ese dato lo que se llaman muestras bootstrap, que no lo hemos hablado todavía. Eso de bootstrap es lo que llamamos un método de remuestreo. Miren en las diapositivas, cuando digamos por allá, miren arriba,
a la izquierda, donde dice Resampling Methods, ahí hablábamos de dos métodos de remuestreo, el Cross Validation, que ya lo explicamos, y está el Bootstrap, que yo no lo expliqué. Precisamente no lo expliqué para que cuando llegara yo al Bagging, entonces hablara un poquito del Bootstrap. Eso es una metodología bien larga, bien importante, sobre todo en la estadística, pero también se utiliza mucho en el Machine Learning. Y vean un ejemplo, se va a utilizar en el Bagging y se va a utilizar en el Random Forest. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos unos datos. Esos datos es lo que llamamos muestras Bootstrap. Ahorita defino qué es eso. Y con eso, pues, computo un estimador. ¿Listo? O sea, un árbol, por ejemplo. Y ya después lo evalúo en los datos nuevos. Y una vez que lo evalúo en los datos nuevos, estas son las predicciones con base en cada árbol, y cada árbol se construyó con cada una de esas muestras Bootstrap. ¿De acuerdo? Y ya promedio y obtengo el resultado. Este es el Bagging. Aquí pues no hay ninguna ciencia. Miren que esto no tiene ningún problema. Simplemente es un promedio. Suma y divida. Este ya lo tenemos, ¿o no? Ya sabemos, por ejemplo, cómo construir un árbol de decisión. ¿Listo? La primera parte realmente es el corazón del Bagging. Entonces ahí les pongo ese link 2. Ese 2 los va a llevar precisamente a esa parte de acá, donde está el Bootstrap. Les voy a explicar de una manera muy sencilla qué significa el Bootstrap. Y lo vamos a hacer con el computador. Entonces vamos a, pues con el R o con el Python. Vamos, por ejemplo, para el R. Voy a compartir aquí el RStudio. Compartir. Y vea qué es lo que vamos a hacer. Vea que tengo allá abajo en blanco. Voy a trabajar en la terminal. O sea, no voy a trabajar acá en el código. Bueno, si quieren el código, pongamos File, New Script. Y ahí tengo una ventana nueva. Listo. Entonces ahí, digamos, mi código para empezar a escribir. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Mi notebook para empezar a escribir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar unos daticos. Supongamos que tengo una base de datos D. Llamémosla así, D, y eso va a ser, se me olvida siempre, así, D. Y vamos a generar una secuencia de datos. Una secuencia, ese es un comando de R, miren que ahí se los pone, vea, sec, y me dice, genera una secuencia. Listo, entonces yo le abro, mire que abre y cierra paréntesis, y yo le digo una secuencia de 1, hasta 10 valorcitos, 10 observaciones. Y si yo lo ejecuto y le digo muéstrelo, este que yo tengo acá, es lo que tengo allá abajo, ¿sí lo ven? Entonces tengo una secuencia de 1, 2, 3, hasta 10. Digamos que esas son mis observaciones, desde igual 1 hasta n, donde n vale 10. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a generar lo que llamo una muestra Bootstrap. Una muestra Bootstrap no es otra cosa que hacer un muestreo, o sea, una selección aleatoria, o sea, un sample, así se llama. Miren que ahí les dice, vea, tomo una muestra de cierto tamaño, de unos elementos que uno le da. Entonces, ¿de qué elementos? Pues de los que acabé de generar. O sea, voy a hacer una selección aleatoria de ese conjunto de datos que tiene 10 daticos. ¿Listo? Y él me pregunta también por cuántos quiere obtener. De hecho, si uno se va para la ayuda aquí a la derecha, usted le dice sample, lo corre aquí, mire que allá le dice, hago un muestreo sobre X, que viene a ser los datos. ¿De qué tamaño? Entonces aquí le pregunta por el size. ¿Qué tamaño? Entonces yo le puedo decir 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero en este caso el tamaño va a ser la longitud de la base de datos. Miren que esta longitud de D es el número de datos que yo tengo. Mírenlo yo abajo, 10, son 10 daticos. O sea que si yo le digo así como está y yo ejecuto eso, si yo, miren lo que salió abajo. Una muestra de 10 elementos, pero miren los elementos que seleccionó. ¿Cuáles fueron? De hecho, miren que yo lo puedo hacer así. Voy a organizarlos de menor a mayor. Sort, eso es para que me los...
Listo. ¿Qué vemos? Voy a borrar aquí para que lo vean. Miren los datos originales. Este es D. Yo le digo D, eso es lo que yo tengo. Esos son mis datos originales. Y si yo le corro esto, vámonos así, B, voy a poner nombre, yo ejecuto a B, y yo le digo, muéstreme a B, voy a ponerlo aquí, B, mire lo que me obtuvo. Comparen el que acabé de hacer con lo original que tengo. ¿Qué conclusión tienen ustedes? Son los mismos datos, ¿sí o no? O sea que usted no hizo nada. De un conjunto de 10 datos, de 1 hasta 10, usted le dijo, genéreme o sáqueme más bien, extráigame una muestra del mismo tamaño 10, entonces me ofreció los mismos. O sea, yo no hice nada ahí. Listo. Entonces, ¿cómo puedo cambiar? Entonces, él tiene una opción que se llama aquí Replace. Replace. Vean que se la preguntó. Y yo le digo que sí. Miren abajo a la derecha. Vea que por defecto él está utilizando un replace igual falso. ¿Eso qué significa? Que no está reemplazando los datos. O sea, cada datico de la extracción tiene que ser diferente. Y si yo le estoy diciendo de 10 datos, sáqueme 10, pues me va a sacar exactamente los originales. Es una fotocopia del anterior, exactamente igual. Listo. ¿Cómo garantizo que no me va a sacar los mismos datos? Pues yo le digo a esto que sí. True. Si yo le digo que las observaciones se puedan reemplazar, yo le digo B, mire lo que me saca. Y comparemos. Ay, perdón, esto me sacó. Que yo lo quiero hacer así para que salgan los dos al mismo tiempo. Que me saque AD punto B. Así es que me lo saca, si no me falla la memoria. Listo. El replace está fuera del paréntesis del sample. Sí, este está acá. Muchas gracias. Este está aquí y este se cierra aquí, porque yo primero organicé. Listo. Entonces aquí. Entonces, primero generé los datos. Segundo, hago el muestreo. Y después, muéstreme los resultados. Punto y coma me va a mostrar los dos. La base de datos original y me va a mostrar lo que acabo de hacer. Y borro acá y ejecuto. Y yo no sé por qué me está cogiendo. Si lo tengo todavía bien. ¿No será por el tamaño, Santiago, que estás tomando? O sea, como él te tiene que tomar todos los datos, entonces al tomarte Sí, todos los datos... pero yo al decirle que me lo reemplace, Pero es que no tendría más opción. si yo me lo reemplazo, él puede obtener datos repetidos. Eso es lo que yo quiero hacer, porque le estoy dando el short. Pero él no lo está tomando de D, y si los únicos que está tomando de D son... O sea, los únicos que hay en D son del 1 al 10, pues entonces al reemplazarlos, ¿por quién lo va a reemplazar si no hay más? Verá, ya voy a mostrar. Verá, estos son los datos. Este es este. Yo le digo a este B. Ajá, mírenlo ahí. ¿Ve? Tan chistoso. Fue con el sort. Okay, Vamos a organizarlo aquí. Y aquí ya sí. Corro esto. Ajá, listo. Entonces vean lo que pasó. Primero, tengo los datos originales de 1 hasta 10. Segundo, hago un muestreo, que es con sample, sobre esos datos originales del mismo tamaño, o sea, sáquenme el mismo número de elementos, o sea, 10, pero que en esa extracción sea posible obtener observaciones de la base de datos original reemplazados, o sea, repetidos. Listo. Y yo aquí le hago sort, simplemente es como para comparar de elemento a elemento, desde el más pequeño al más grande, para no perdernos pues en la visualización. Si yo ejecuto todo el código, mírenlo tan, que obtengo, mírenle el resultado. El 3 está repetido 3 veces, el 4 está repetido 2, el 5 2 y el 7 2. Miren que esto es una muestra diferente a la original que teníamos allá. Vean que tengo 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren que este elemento no fue seleccionado, este tampoco. Este fue seleccionado 3 veces. El 4 fue seleccionado o repetido 4 veces. El 5 apenas una vez, perdón, 2 veces, el 5. El 6 no fue seleccionado, el 7 salió 3 veces y el 8, el 9 y el 10 no. Listo.
Entonces miren que esa es una estrategia para uno obtener datos, entre comillas, diferentes o nuevos a partir de la base de datos originales, porque en la vida real uno solamente dispone de una sola base de datos D. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de esa base de datos original D, yo necesito obtener otras bases de datos diferentes a la original, y la única manera de garantizar de que sean diferentes es con esa opción de que permita que algunas de esas observaciones se puedan repetir. Pudo haber salido que el 1 se repetió 10 veces. Eso es una base de datos diferente a la que yo tengo. Miren que si vuelvo y corro el código, vea que me saca otra base de datos diferente. Miren que esta ya es diferente a la original y a la que anteriormente obtuve. Vean que aquí ya el 1 salió repetido 2 veces, el 7 3 veces. Y por ejemplo el 3 que antes sí salió aquí, vean que aquí ya no salió. El 5 tampoco salió y así. Si vuelvo y lo ejecuto, vean que me saca otra base de datos diferentes. Vean que el 4 ya salió repetido 3 veces. Aquí el 4 salió una vez, aquí el 4 salió 2 veces y aquí el 4 pues obviamente está una vez. ¿Listo? Y así. Entonces, cada vez que yo corra esto, eso es una muestra bootstrap, otra muestra bootstrap, otra muestra bootstrap, otra y otra y otra y otra. Cada una de esas es diferente a la original. ¿Listo? Puede que algunas veces se repita exactamente una con la otra. Puede suceder, pero usualmente no sucede. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de obtener diferentes bases de datos a partir de la única información que uno dispone original, que es esa base de datos D. Si lo hiciéramos en Python, pues es la misma vaina. Permítame, voy a mostrar como las dos versiones del paquete. Dejo de compartir, nos vamos para el Jupyter Notebook y miren que aquí se los pongo. Muestras Bootstrap. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este código aquí, simplemente estamos generando la misma secuencia que teníamos en R. ¿Ya? El by utiliza el NumPy y coge un espacio lineal entre 1 y 10. Eso de lineal significa 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. ¿Cuántas? Pues 10 veces, ¿cierto? 10 elementos. Y que me imprima la secuencia. Mírenla aquí. Esa base de datos es la misma que teníamos o que teníamos allá en el R. Ahora, ¿cómo hacemos eso en el Python? Pues utilizo la misma librería NumPy, le digo random choice, pues es una elección aleatoria o una extracción aleatoria de la base de datos D que acabé de generar. ¿De qué tamaño? Pues de la misma longitud de los datos originales, o sea, 10. Y mire que me pregunta, ¿lo desea con reemplazamiento o sin reemplazamiento? Si yo le digo sin reemplazamiento, o sea, falso, pues me va a dar la misma base de datos original, que eso pues obviamente no hacemos nada porque es una fotocopia exactamente igual. Pero si le digamos que sí permita reemplazar, o sea, true, y después ya le hago el sort, pues como para que me muestre, miren el primer resultado. Vean que el 1 salió repetido 2 veces, el 8 salió 3 veces, el 9 salió 2 veces. Vean que aquí el 3 no fue seleccionado, ni el 6, ni el 5, ni el 7. Si yo vuelvo y ejecuto el código, miren ahí, los datos originales siempre son los mismos, pero vean que ya tengo otra base de datos. El 4 2 veces, el 7 2 veces y el 10 2 veces. Vuelvo y lo corro, vean otra base de datos, el 4 2 veces, el 6 2 veces, y así. Entonces otra muestra bootstrap, ay, perdón, se me fue hasta el otro. Otra muestra bootstrap, vean el 6, ya salió 4 veces repetido el 6, 2 veces el 5. Otra muestra bootstrap, vean, 3 veces el 6, 2 veces el 3, otra muestra bootstrap, 3 veces el 7, 2 veces el 6 y así. Listo. Entonces, ¿cuál es la filosofía de ese método de remuestreo? Entonces, borremos aquí, perdón, dejo de compartir, comparto la tablet. Es con el fin de precisamente hacer el algoritmo que propusieron en el plugin para que esto funcione. Entonces, ahí les comparto. Entonces, ojo, ¿qué es lo que tenemos en la vida real? El D. Esa es mi base de datos, que ya sabemos que está compuesta por N elementos. Y esos N elementos, pues, están metidos en mi base de datos completica. Los XUI
el Yesui, desde I, ay, esta tableta tan chiquita, es un problema. Y esto desde I igual 1 hasta N. ¿De acuerdo? Eso es lo único que yo tengo. Y lo que voy a hacer es sacar una muestra bootstrap del mismo tamaño y yo le pongo aquí estrellita. Arribita le pongo una estrella. En estadística, cuando se le pone a los datos esa estrella, usualmente están indicando que son datos obtenidos por esa técnica de remuestreo. ¿De acuerdo? En otras palabras, esto simplemente me está diciendo que son unas X sub I, una Y sub I, desde igual 1 hasta N, pero esas N son el mismo N que yo tengo acá. Estos dos son iguales. En el ejemplo nuestro, ese N valía ¿cuánto? 10. Listo. Pero los datos están bootstrapeados o repetidos. Por eso le ponemos estrellita. ¿De acuerdo? Entonces, y esto lo hacemos, eso es una vez, pero ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de veces. Entonces, algunos le ponen aquí. Permítanme aquí. Esto, borrémoslo acá. Bueno, si algún día esto funciona. Esto lo borramos, este lo borramos, este lo borramos. Y vamos acá. Y le decimos B de muestra bootstrap. Ay. Paciencia. Listo. Esta B es de bootstrap. No entiendo por qué esto no me está funcionando. Permítanme, yo borro esto a ver si me da. A ver, más grande. Esta es mi base de datos. Entre paréntesis. Con M para seguir con la misma notación original que estábamos haciendo primero. ¿Y cómo funciona? Entonces yo voy a coger de la base de datos original, saco la primera muestra bootstrap, de hecho la estrellita es antes, de tamaño N. Y con eso, con esos datos, voy y obtengo un árbol de decisión, por ejemplo, no tiene que ser exactamente un árbol de decisión, de la primera muestra bootstrap. Listo. Eso fue lo que hice. O sea, con esta base de datos nueva que fue obtenida remuestreando repetidamente las observaciones de la base de datos original, entré en un árbol y hago la predicción. Después, con otra base de datos bootstrapeada, esa le llamamos 2, voy y hago un entrenamiento. Yo con otro árbol, pues la misma metodología, con esos datos y hago la predicción. Y así sucesivamente, hasta una muestra bootstrap de tamaño M o B mayúscula, como quieran trabajarlo, del mismo tamaño, y obtengo un árbol de decisión con base en esa base de datos y evalúo en X. Y ya lo que me queda es coger todos estos y combinarlos sobre 1 sobre M de la suma en M hasta M mayúscula, pues de cada una de esas predicciones que acabamos de hacer. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quedó claro? Entonces, ese es el primer paso. Miren que ahí está el algoritmo resuelto. Yo de la base de datos original obtengo una primera base de datos. Pero para garantizar que esa base de datos es diferente a la original, la única opción que yo tengo es muestrear de manera repetida las N observaciones de esa base de datos original. Entonces, claro, como hay repetición, si yo repito, obviamente le quito el puesto al otro. Si yo vuelvo y repito, le quito puesto a otro y así sucesivamente. Entonces, esa manera de poder que hayan muestras repetidas en la base de datos garantiza
que cada base de datos que esta que estoy mostrando, esa base de datos va a ser diferente a esta que sigue. Y así sucesivamente. Todas esas bases de datos son diferentes. Y al tener diferentes bases de datos, pues simplemente aplico el mismo procedimiento, lo que llaman el procedimiento base, el base procedure, así se llama, que en este caso pueden ser árboles de decisión, puros árboles. Listo, este es otro árbol, pero construido con unos datos diferentes a los anteriores. Y ya predigo, aquí todo esto son las predicciones, y lo que hago al final es combinar o promediar todas esas predicciones, y el resultado final pues va a ser el F gorro del Bagging. ¿Quedó claro el concepto? Entonces alguien podría decir, profe, pero eso no es como un machetazo, eso es como inventarse los datos. Pues digámoslo que sí. Listo, lo único es que primero es válido porque lo está haciendo de manera aleatoria. O sea, usted no está seleccionando las observaciones que le convengan. Usted está eligiendo una muestra de tamaño n, o sea, del tamaño igualito al de la base de datos inicial, la original, pero la garantía es que esa base de datos va a ser diferente a la anterior siempre y cuando las observaciones se repitan. No hay otra forma de obtener una base de datos diferente por medio de una técnica de remuestreo. Listo. Entonces, eso le permite a usted cada vez que saca datos, no nuevos, pero sí datos diferentes a los originales, es solamente con esa estrategia. Y eso es lo que llamamos como unos pseudodatos o unos datos artificiales, pero no son unos datos inventados porque vienen de los datos originales, ¿de acuerdo? Y al tener de esos datos originales, digamos que conserva el mismo ADN. Entonces vean que no está dañando la topología o las características de los datos. Los está respetando, simplemente que se repiten, ¿de acuerdo? Y con eso entrena, predice y promedia, y hasta luego. Entonces todo ese algoritmo es el que dejo de compartir acá. Les comparto las diapositivas nuevamente. Y eso es lo que está haciendo acá, por eso lo pongo en rojo. Obtenga muestras bootstrap, que se denotan de esa manera, miren, D estrella, eso es para denotar que es bootstrap, el B minúscula o M minúscula, lo que le está diciendo a ustedes es que lo está haciendo una primera vez, 2 veces, repita eso, B veces, o en este caso, M veces, ¿de acuerdo? Y esa muestra bootstrap no es otra cosa que un muestreo aleatorio, ¿ya? De n observaciones, porque miren que hay que conservar, el tamaño muestral no se altera. Si yo, por ejemplo, en el ejemplo de los hongos eran 8.124 hongos, pues tengo que sacar 8.124, pero tiene que ser diferente al original, pero la única manera es que haya hongos que se puedan repetir y otros no se repitan, ¿de acuerdo? Entonces, este es el corazón del método Bootstrap. Y va a ser también el punto de partida del Random Forest. Más adelante vamos a ver dónde el Random Forest se diferencia del Bagging. El segundo, pues simplemente lo que es compute con cada una de estas bases de datos, pues compute o entrene un árbol de decisión con base en esa base de datos. Eso es lo que está haciendo usted ahí. Listo. Y ya después... Entonces aquí no se sacan los datos de entrenamiento, se toma sobre todo los datos que está mencionando aquí. Hay unos que lo hacen y otros no, y lo vamos a ver más adelante. Okay. Recordemos que, ¿qué vamos a hacer? La idea de sacar datos de entrenamiento es para que pueda yo poner después a probar, ¿sí o no? Entonces vamos a ver cómo puedo después utilizar eso sin necesidad de hacer esa partición, pero supongamos que lo podemos hacer. O sea, yo tengo mi base de datos, borrémoslo aquí, voy a parar acá, les comparto compartir. Me dicen si ya ven el tablero. Ahí está. Entonces, ¿ustedes qué tienen? Van a tener la base de datos de tamaño n. Primero hay que coger los datos de entrenamiento, los datos de prueba, pero sobre estos saco una primera muestra Bootstrap, saco una segunda muestra Bootstrap y así una muestra Bootstrap tamaño M o B, como quieran llamarlo. Listo. Y aquí aplico el algoritmo. ¿Ya? Y
Y el test, ¿cómo lo hago? Pues puedo hacerlo solamente con lo que quedó por fuera. O sea, estos datos de prueba son los que van a participar una vez que yo evalúe el método aquí, evalúe el método acá y evalúe el método acá. ¿De acuerdo? Pero hay otros que hacen lo contrario. Dicen, vean, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque miren que cuando hicimos el muestreo Bootstrap hay observaciones que no fueron seleccionadas, ¿cierto? Se quedaron por fuera. Miren en el ejemplo. Miren, yo les paro. Sí, claro. Hay observación, como yo permito que haya reemplazamiento, pues claro, si yo me reemplazo, pues le quito el puesto al otro, ¿cierto? Lo que pasa es que estoy generando muchos datos, entonces no importa con cuánto lo haga, después van a haber otros que no he podido, no he considerado. Exactamente. Entonces, esos que no consideraste, los utilizas como datos de prueba. Entonces, mira, por ejemplo, acá en el R, esta fue una muestra Bootstrap. Mira que el 1 salió 2 veces, el 9 salió 2 y el 10 salió 4 veces. Entonces, claro, esas repeticiones hacen que el 2 no hubiera salido, el 4 tampoco, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y mira que 8 observaciones quedaron por fuera, obviamente con sus X y sus Y. ¿Listo? Entonces, esas 8 las puedo utilizar para hacer predicción. Entonces, yo con esto entreno, con los que fueron seleccionados, y los que quedaron por fuera porque no fueron seleccionados los puedo utilizar como prueba. ¿Listo? Eso es lo que llaman el out of bag. O sea, son muestras que quedaron fuera de la bolsa Bootstrap. La bolsa es esta, esa fue la que yo obtuve, pero aquellos que no fueron generados, que en este caso fueron el 2, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, esos los puedo utilizar como datos de prueba. Entonces, cuando hacemos estas metodologías Bootstrap, tenemos esas dos opciones. Puedo o partir los datos en entrenamiento y prueba, y lo que me quedó por fuera para prueba, pues en eso se evalúo, o simplemente no hago eso, hago las muestras Bootstrap y lo que me queda por fuera lo utilizo como dato de prueba. Listo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí te me adelantaste un poquito en el tema, ¿ya? Pero esa es una pregunta que también es válida, ¿listo? Entonces, vámonos para acá. De hecho, creo que esa era la diapositiva que seguía. Ah, míralo aquí, ya lo voy a explicar. Listo. Entonces, ¿quedó claro? Esto es súper importante, porque si uno entiende bien este algoritmo, ya cuando vamos al Random Forest la tenemos casi lista. Entonces, ojo, tengo mis datos originales pueden ser entrenados, o sea, ya es un subconjunto de los originales. Sobre esos saco B o M mayúscula muestras Bootstrap, y ya sabemos que Bootstrap significa que es un muestreo con reemplazamiento para garantizar que cada vez que yo obtengo una muestra Bootstrap es diferente a las anteriores, ¿de acuerdo? Y segundo, con base en eso, aquí es esta parte 2 es el entrenamiento. ¿De qué? De esa función, utilizando esos datos Bootstrap, utilizando algún método de aprendizaje que usualmente es árboles de decisión. Entonces vean que ahí lo estoy poniendo, que aquí son los datos de entrenamiento, todo esto es entrenamiento, pero cada vez utilizando diferentes bases de datos porque son diferentes. Aquí están el número de bases de datos. Y después ya simplemente vea que esta X, esa X no es de estas de acá, esa X es de prueba, bien sea los que yo dejé por fuera desde el principio del principio, para cuando dividí entre entrenamiento y test, o los que no fueron seleccionados en las muestras Bootstrap anteriores, ¿de acuerdo? Aquí no lo estamos haciendo así, lo estamos simplemente con los datos de entrenamiento, hago las muestras Bootstrap, entreno y predigo en las X de prueba. Y ya termino el algoritmo. Miren que todo depende del número de muestras. Entonces, ojo, no puedo caer en que ese número de muestras sea muy grande porque termino en el sobreajuste que acabé de explicar ahorita. Ahora, alguien pregunta, bueno, profe, ¿cuánto debería de ser ese número de muestras? ¿Cuánto es el valor de M? O en este caso, pues, de B. Pues hay unos que eligen 50, otros eligen 100, pero vamos a ver que ese va a ser un hiperparámetro para nosotros. Entonces, hay gente que asume esos valores, que a veces la literatura los recomienda, pero otros dicen, no señor, venga, hagamos con métodos de validación cruzada la elección óptima de ese número de cuántos árboles o cuántos predictores
factores debo de tener para poder combinarlos y no caer en el error de hacer el sobreajuste. Listo, porque puede que aquí con 100 no sea suficiente y todavía pueda aumentarlo y sin caer en el problema de del sobreentrenamiento, del overfitting. Listo. Pero tampoco muy pequeño porque puede que no tenga buenos resultados. Y tampoco es que me puede ir la mano porque termino engañándome y cayendo en ese problema. Listo. Miren esto, que era lo que me preguntabas. ¿Esto qué hace? Que yo puedo calcular el error de generalización, bien sea por validación cruzada o no, ¿cierto? Si es por validación cruzada, pues ya conocemos toda la teoría. Los datos que quedaron por fuera los puedo utilizar. Pero si no, puedo utilizar esta estrategia, que es lo que llamamos el out of bag. Es lo que llaman las observaciones fuera de la muestra o de la bolsa. ¿Cuál bolsa? La bootstrap. Entonces ahí les digo, vea, usualmente pues se ha demostrado que aproximadamente el 37% de los datos originales quedan por fuera de la muestra bootstrap. Entonces en todos los ejemplos que vimos, si uno fuera y calcula cuál fue la proporción de observaciones que no fueron seleccionadas aleatoriamente, o sea, no cayeron en la muestra bootstrap, aproximadamente es el 37%. ¿Listo? Entonces, esas observaciones que quedaron por fuera es lo que llamamos la muestra fuera de la bolsa. Y las podemos utilizar como datos de prueba, mírenlo aquí. Datos de prueba independiente. Entonces, uno tiene esas dos opciones. Yo puedo calcular el error de generalización o el error de predicción, bien sea con la técnica de validación cruzada o con la técnica de out of bag. Porque como estamos utilizando Bootstrap, ya sabemos que el Bootstrap, como hay repetición, me saca datos, o sea, no son seleccionados, o sea, están fuera de la bolsa o de la muestra, entonces, por lo tanto, esos los puedo utilizar para hacer la evaluación. Entonces, miren cómo lo haríamos. Miren que aquí ya no estoy utilizando cross-validation, ya le digo, calcúleme el error de predicción, pero ya no con CB, sino con out of bag, y es simplemente, vamos de adentro hacia afuera. Miren, cada uno de estos, ¿qué es? El F gorro estrella B es el entrenamiento que hicimos con las muestras Bootstrap, ¿sí o no? O sea, con estas que hemos generado en la primera etapa. Evaluado en X, la pregunta es, ¿esas X quiénes son? Pues van a ser las X de aquellas observaciones que no cayeron en la bolsa. Mírenlo acá. Estas X no pertenecen a la muestra Bootstrap, son los que cayeron por fuera. Y esas X, esto entonces sería toda la predicción, ¿cierto? Y lo comparo con las Y para aquellas observaciones que, pues obviamente, tampoco cayeron en la muestra Bootstrap. Entonces, por eso se pone así. Es una variable indicadora que me está diciendo si esta condición se cumple o no. Si se cumple, pues obviamente estoy trabajando con aquellas observaciones que no cayeron o no pertenecieron a esa muestra Bootstrap en particular, y las puedo utilizar para calcular la función de pérdida entre esos datos Y versus las predicciones que está haciendo. ¿Listo? Y después promedie todas esos, o sea, sume todas esas predicciones, ¿cierto? Hay que sumar para todas las muestras Bootstrap que uno hizo y divida sobre el número de observaciones que no cayeron en la muestra Bootstrap. ¿Ya? O sea, es el promedio, lo mismo que hacíamos ahora, y después promedie sobre el total de datos. Entonces miren que eso es lo que nosotros podemos utilizar como una manera diferente y válida de obtener el error de generalización sin necesidad de recurrir al cross-validation. Entonces cuando vamos a ver las aplicaciones tanto del bagging como del Bootstrap, él nos va a dar la opción. ¿Usted quiere que le calcule el error de predicción con cross-validation o con el out of bag? Usted ya decide. ¿Y cuál es la pregunta que usted me diría? La profe, ¿cuál es lo usual? Cualquiera de las dos, no hay problema. Cualquiera de las dos metodologías es válida. Y los resultados son más o menos similares, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos una manera diferente o alternativa al cross-validation. ¿Quedamos? Miren que este tema es más bien cortico. Vean que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 diapositivas la clase de hoy, ¿de acuerdo? Simplemente con el fin de entender bien la filosofía del problema, que era este. El bagging lo que busca es atacar
la varianza por medio de, ¿qué? Disminuir la varianza a través de aumentar el número de M, o en el algoritmo el número de veces que vamos a repetirlo, ¿cierto? Número de muestras bootstrap. ¿Por qué no el sesgo? Pues porque sesgo no va a haber. Miren que el valor esperado del bagging es igual a la media. Entonces no hay diferencia. Y en ese sentido, entonces, se propone el algoritmo que proponemos acá, ¿ya? Entonces, donde el corazón o la filosofía del algoritmo es este. Ese fue el cabezazo del señor, porque el resto no tiene ningún sentido. Mire que aquí simplemente se entrene, y en este caso, árboles de decisión. Aquí, pues simplemente evalúe, o sea, prediga y después promedie. Eso no tiene ninguna ciencia. ¿Dónde está la ciencia de la propuesta de él? Él tuvo que pensar, bueno, si yo voy a combinar muchas predicciones utilizando el mismo algoritmo que es árboles de decisión, por ejemplo, pues necesito garantizar que cada árbol mínimamente se construyó con una base de datos diferente. Pero si yo apenas tengo una sola base de datos, ¿yo cómo me saco datos donde no los tengo? Pues de la misma base de datos original, simplemente haga una extracción aleatoria del mismo tamaño de datos originales, pero permita que haya reemplazamiento. Para aquellos que quieren hacer un poco más de énfasis o estudiar un poco más el Bootstrap, vayan a esa sección 2 y ahí hay todo, pues, una mejor justificación del problema, pero con lo que acabo de mostrar aquí y en el R o el Python ya nos podemos defender más adelante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?